Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Jamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Y Yo seré límpiame, como Señor, ella, con tu dice sangre. Jehová, nube de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Mateo capítulo 22, versículo 37 en adelante, dice lo siguiente. Amén. Tiene por título el gran mandamiento. Amén. Diga el gran mandamiento. Entonces dice, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, y preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y este es el principio y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. ¿Cuántos dicen amén por esa palabra? Y dirá, hermano, bueno, ¿qué tiene que ver ese versículo que leímos con el servicio? Si ponemos las comparaciones y buscamos alguna semejanza, quizás no tiene ninguna, amén. Pero yo quiero hablarte del servicio que Dios espera de ti y que Dios espera de mí en este caminar, amén. En esta noche, ese es el tema, el servicio que Dios espera de ti, amén. Todos sabemos cuál es el mandamiento más importante que dejó el Señor, y lo acabamos de leer en este preciso momento. El mandamiento más importante que dejó Dios, Jesús, amén, a nosotros, es que teníamos que amar al Señor, amén, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, diga con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Amén. Ese es el mandamiento más grande, el más importante que el Señor dejó establecido para nosotros, el pueblo de Él, su pueblo, la iglesia. De este mandamiento nace el servicio que Dios espera de nosotros. Y ahí está la semejanza, ahí viene la conexión que quiero que usted ponga atención y aprenda en este día, que el servicio de Dios viene de ese gran mandamiento. Amén. El servicio a Dios, el servicio que Dios espera de ti y de mí, desciende de ese gran mandamiento. Amén. Entonces vemos lo que Dios declara como importante. Y Él dice, lo más importante para mí, lo más importante que a lo que yo le pongo más atención son a esos dos puntos. Uno, amor a Dios, tener amor a Dios, a nuestro Padre. Y dos, es amor hacia el prójimo. Amén. Porque si nosotros no tenemos amor a Dios y no tenemos amor al prójimo, entonces ¿qué clase de servicio podríamos brindarle? A Dios mismo, al prójimo, a tu familia, a tus amistades. ¿Qué clase de servicio nosotros podríamos ofrecer a otras personas? Amén. Si ese servicio no desciende de ese gran mandamiento. Amén. Que es que nosotros tenemos que amar a Dios con toda nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Podríamos entonces decir que este servicio, o mejor dicho, la vida cristiana, depende o está fundamentada bajo este primer mandamiento y gran mandamiento, que es el amor a Dios, que nosotros tenemos que tener a Él. Porque si nosotros no amáramos a Dios, entonces ¿qué tipo de relación tendríamos nosotros con Él? Si no hubiera amor de por medio. Yo le pregunto a usted, si usted no ama a su esposo o a su esposa, ¿qué tipo de relación tiene y por qué está con él entonces o con ella? Si no hubiera amor. Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Amén. Si no hubiera amor, entonces ¿qué motivos te tienen para que estés en esa relación? Y lo importante de esto es que en esa relación de la que te estoy hablando, de pareja, la relación natural de hombre y mujer, es necesario que haya amor para que estén juntos. De lo contrario no tiene sentido, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa en las cosas de Dios, lo mismo pasa en el servicio a Dios. Tiene que haber una relación, tiene que haber un sentimiento de por medio que nos una con nuestro Padre. Y ese es el amor.
Amén. Ese amor que Dios quiere que nosotros tengamos hacia Él. Un amor incondicional. Dice que nosotros lo deberíamos amar a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Amén. Y amar de esas tres maneras o con esos tres factores es amar profundamente. Amén. Es un amor que pocas veces se ve, amén. Pero estamos en un caminar, amén, que estamos aprendiendo, que estamos siendo instruidos por la palabra. Amén. A mí me encanta cuando el Señor nos habla y nos dice la utilidad de la palabra. ¿Cuál es el propósito de esta palabra en nuestras vidas? Y me regocijo que dice que la Biblia, vamos a buscarlo, bueno, lo voy a buscar para ustedes en segunda de Timoteo, si no estoy equivocado. Mire lo que dice que es la Biblia. Segunda de Timoteo 3, amén, 3:15. Dice, aleluya. Y que desde la niñez has sabido, dice, 16. 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, diga enseñar, para redarguir, diga redarguir, para corregir, diga corregir, para instruir en justicia. Mire qué lindo, cuando nosotros entendemos el propósito de esta palabra y no evadimos el propósito de ella en nuestra vida, lo que va a pasar en nosotros es que la misma palabra nos va a enseñar. Amén. Esa misma palabra nos va a redarguir si es necesario ser redarguido. Amén. Nos va a corregir si es necesario que seamos corregidos en alguna área. Entonces es lindo ver cómo esa palabra está ahí a favor mío. Amén. No está en contra tuya. Amén. La instrucción, la corrección no está en contra de ti ni de mí. Al contrario, está a favor. ¿Por qué? Porque el beneficiado de todo esto no va a ser Dios. Amén. El beneficiado de todo lo que está aconteciendo en tu vida en este momento, en el caminar con Cristo, en el proceso que llevas, en tu relación con el Señor, eres tú el único beneficiado. Soy yo el único beneficiado. Amén. Y eso no estaba en lo que traía, pero bueno, Dios sabe por qué, ¿verdad? Mire, el servicio está fundado en la idea del cuerpo. Amén. Yo quiero que vaya buscando Romanos 12:4 y vamos a leer una porción ahí para seguir dándole, escudriñando esta palabra. Dice, el servicio está fundado en la idea del cuerpo, relatada y descrita por Pablo en el versículo que te acabo de dar, que es Romanos 12:4. Ahí vamos a buscarlo rapidito para leerlo. Romanos 12:4. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Gloria a Dios, porque yo no. Ahí estamos. 12:4. Dice lo siguiente. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Diga, no todos los miembros tienen la misma función. Dice, así nosotros, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Amén. Entonces, el servicio está fundamentado en este capítulo, se complementa con lo que leímos de Mateo, del gran mandamiento. Amén. Este pasaje describe la iglesia como un cuerpo. Amén. Todos sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. La cabeza de la iglesia es Cristo. Nosotros simplemente somos esos miembros que componen ese cuerpo. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Entonces nosotros unos a otros nos ayudamos y nos complementamos. Amén. Para que el cuerpo de Cristo crezca y esos dones se desarrollen. Amén. No nos estoy haciendo enredando, ¿verdad? Vamos bien. Porque ya les hablé de los dones, ya les hablé de una cosa y de otra, pero ahorita vamos a aterrizar, ¿ok? Yo quiero que tenga paciencia, amén. Ahora, ¿qué es un don? ¿Qué es un don de Dios? Amén. ¿Qué es lo que usted entiende por un don? Puede ser un regalo, puede ser un obsequio, puede ser algo que Dios le dio, una capacidad, puede ser algo, algo que a usted le sale bien, ¿cierto?
¿Qué entiende usted por don? Usted entiende eso, ¿verdad? Son sinónimos. Bueno, lo que es don es una capacidad especial y necesaria para contribuir, dice, el crecimiento de la iglesia. Amén. Es una capacidad, amén, especial y necesaria, amén, que contribuye el crecimiento de la iglesia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué estamos nosotros haciendo con esos dones? Iba a decir, hermano, pero estaba hablando del servicio, pero es que van una cosa con la otra. Amén. Van una cosa con la otra. Esos dones que Dios depositó en usted, amén, es necesario que usted se dé cuenta de cuáles son y es necesario que usted los ponga al servicio a Dios. Amén. Y cuando usted hace eso, entonces ahí se está convirtiendo ese don en un servicio para nuestro Padre. Amén. ¿Alguna vez usted se ha golpeado un parte de su cuerpo, un dedo? Amén. El hermano, recientemente, hace unos días, amén. Y no me dejará mentir, es muy incómodo no poder utilizarlo. Amén. Es incómodo tener un miembro de tu cuerpo golpeado, dañado, y tú no lo puedes utilizar, no te sirve para nada. No te da ninguna utilidad, porque si tú tratas de usarlo como está golpeado, como está herido, te va a hacer que todo el cuerpo, la parte del área que estás dañado, estás golpeado, te duela. Amén. Entonces hay una incomodidad ahí. Ahora usted imagínese cómo afecta el cuerpo de Cristo cuando sus miembros no están usando sus dones de la manera correcta. Amén. Solo imagínense cómo afecta en el cuerpo de Cristo. Amén. Ya hablamos del cuerpo natural. Amén. Del dedo, que ese dedo no lo podías utilizar y te impedía comer bien, agarrar, vestirte, no puedes bañarte bien porque está ahí, te molesta, no lo puedes utilizar. Ahora, ¿cómo afecta eso? Amén. ¿Cómo afecta en el cuerpo de Cristo cuando usted y yo no estamos utilizando esos dones? Amén. ¿Cómo afecta? Yo ahorita, cuando pasó todo esto, amén, los hermanos desafortunadamente tuvieron complicaciones en el trabajo, no pudieron venir a tiempo y no pudimos tener alabanza en vivo. Y cuando estaba allá atrás, y bueno, pues vamos a seguir, el reino de los cielos tiene que avanzar, amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay que seguir, amén. El nombre de Dios tiene que ser glorificado. Denle un aplauso, se lo va a dar, amén. Y yo meditaba en eso y el Señor me hablaba de esos dones, amén, que están dormidos, que no están al servicio de Dios por el momento. Y yo diría, bueno, si tuviéramos más personas con dones, porque los hay personas que tienen dones, amén, amén. La idea general de todo esto es que el ministerio crezca, amén, y poder tener, como decía el hermano, la visión es que hayan 2 tecladistas, hayan 2 pianistas, hayan 2 bateristas, 3, 4, y que estén al servicio y dispuestos para servir al Padre. Entonces cuando estábamos ahí, el Señor me hablaba sobre esto. Entonces, la importancia, entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido otras personas que se pararan en la brecha, amén, y dijeran, bueno, aquí estamos, aquí vamos a avanzar, amén? Entonces, ¿cómo afecta eso? Hay un impacto, ¿cierto? Hay un impacto porque aunque el reino de Dios no se detenga, aunque el reino de Dios siga avanzando, y no porque no hayan personas para ejecutar una acción, se va a detener. No, en ninguna manera, no se puede detener. Esto tiene que seguir, con o sin, ¿me entiendes? ¿Sí me doy a entender? Amén. Entonces es muy importante, se lo dejo en su corazón para que reflexione, y yo sé que el Señor va a seguir hablando. Amén. Hablamos sobre la gran pregunta, ¿cómo esto implica? ¿Qué afecta a los demás hermanos de su iglesia cuando usted y yo no utilizamos las capacidades que Dios nos ha dado? Amén. Eso fue un pequeño ejemplo de lo que sucedió, que me permitió el Señor poder compartírselos a ustedes. Pero en general en toda la iglesia, amén, en general en su casa, ¿cómo afecta eso cuando usted no está sirviendo de la manera que usted tiene que servir? Afecta, hay un impacto grande, amén. ¿Por qué? Porque pudiéndolo hacer a veces no lo hacemos. Y si no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos?
Amén, porque no se ha despertado todavía eso, porque ese servicio a Dios no desciende del gran mandamiento. Amén, y cuando no hay amor, hermanos, no hay nada. No hay nada, no hay. O sea, si usted no tiene amor en lo que usted hace, si usted no tiene amor por su familia, por sus hijos, por su trabajo, por el servicio en la iglesia, por el Señor mismo, por la iglesia misma, entonces en nada estamos. Porque todo desciende del gran mandamiento. Porque si yo amo a Dios, yo me voy a preocupar por lo que le preocupa a Él. Amén. Porque si yo amo a Dios, amén, entonces yo tengo que ser obediente a la voz de Él. Y si Él me manda a hacer algo, yo lo tengo que hacer. Amén. Entonces este servicio que le agrada a Dios tiene que descender del gran mandamiento. Si desciende de otro mandamiento, si desciende de otra parte, si desciende de otro sentimiento, si desciende de otra fuente que no sea del gran mandamiento de amar a Dios, entonces ese servicio no es muy agradable a Dios. Amén, porque estamos hablando del servicio que le agrada a Dios, el servicio que Dios quiere de ti. Amén. Vamos a ir a Mateo 25, 14. Y vamos a darle continuación. Mateo 25, 14 dice lo siguiente. ¿Ya lo tiene? Aquí habla de la parábola de los talentos. Y vamos a profundizar un poquito más acerca de ello. Amén. Cada uno de nosotros tenemos por lo menos un talento. Dígame que no. Por lo menos. No hay nadie que diga, yo no sirvo para nada. No, eso no puede existir. No fue escrito y Dios no te creó para nada. Dios te creó con un propósito. Amén. Y si te creó con un propósito, por lo menos tienes que tener un don. Por lo menos uno. De ahí se desciende la parábola de los talentos. Ya lo tienen, 25:14 en el libro de Mateo. Dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Amén. Si Dios no hubiera puesto por lo menos un don en usted, la palabra dijera: a uno dio 0 talentos, y a otro dio 2 talentos, y a otro dio 5 talentos. Amén. ¿Me doy a explicar? ¿Me doy a entender? Porque si la palabra no lo dice, es porque entonces usted tiene por lo menos un talento. Por lo menos. Ahora la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con ese talento? ¿Lo estaremos escondiendo como lo que le pasó a este siervo en la parábola de los talentos? Que él tuvo miedo, él sabía que su señor, su amo, dice que recogía donde él no siembra, y dijo, no, yo no me quiero meter en problemas. Me dio uno, yo voy a ser sabio, lo voy a guardar, y cuando él venga, en el tiempo que él quiera venir, yo se lo doy para atrás. ¿Será que somos de esas personas nosotros? No, ¿verdad? Hay un talento, por lo menos hay un talento, hay un don que Dios te ha puesto. Y yo quiero que medites en esta noche, amén, sobre eso. Amén. Dios no nos creó nomás porque sí. No nos creó nomás porque se le dio la gana. Nos creó con un propósito, amén. Nos creó para que nosotros seamos embajadores de Él en esta tierra, representantes del reino aquí, amén. Para eso nos creó Dios, amén. Ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo como representantes de Dios en esta tierra? ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Cuál es nuestra profesión? ¿Cuál es nuestro trabajo aquí? Amén, esa es la pregunta. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda es que por lo menos usted tiene un talento. Si usted no sabe cuál es ese talento y dice, pues hermano, es que yo no sé, quizás de pronto es nuevo en el evangelio y todavía no sabe, todavía Dios no le ha abierto los ojos y no le ha dicho, yo te quiero para para que desempeñes esta posición en específico, para que hagas esto, para que hagas lo otro. O quizás ya tenemos mucho tiempo en el evangelio y todavía no sabemos. No importa, cualquiera que sea el caso, sea que seas nuevo o sea que tengas tiempo de estar en el evangelio. Lo importante de aquí es que tú tienes que saber cuál es el don que Dios te ha dado. ¿Cuál es el talento que Dios te ha dado? Porque es necesario que lo pongas
a práctica. Es necesario que ese don, ese talento que Dios te regaló, es necesario que lo pongas al servicio del Señor. Y urge, amén, urge que nosotros pongamos esos talentos, esos dones al servicio de Dios. Amén. Porque, hermanos, esto ya está, estamos en las últimas. Amén. Estamos en las últimas. El hermano Federico ayer me compartía un testimonio y el Señor me estremeció de una manera que yo dije, wow. Me compartía que una persona que él conoció, él pensaba que yo la había conocido en ese tiempo. Le digo, no, yo no la conocí. Me dice, no, mira que esta persona se puso de novios, tuvo una relación, se juntaron, tuvieron hijos y no sé qué, que no sé cuánto. Me dio toda la anécdota de lo que había sucedido. Y ¿sabes qué? Tuvieron un pleito. Y esta persona se fue, dejó a su esposo, sus hijos y se puso a tomar y no sé qué, quizás a consumir cocaína, a consumir cosas, qué sé yo. Y lo que pasó, me dice que el siguiente día fueron a despertarla y ella murió en la noche. Tuvo una sobredosis. Entonces, cuando él me está compartiendo eso, el Señor me estremeció, se me erizó todo el cuerpo y yo dije, es necesario urgentemente, amén, que nosotros salgamos a predicar el Evangelio, que nosotros salgamos a compartir esa palabra de salvación, esa palabra de aliento, esa palabra de que les va a levantar, que los va a sacar de donde están. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de servicio, no solamente es el servicio que le ofrecemos a nuestro Dios aquí en un servicio como en un culto. Mucha gente tiene ese concepto, que solamente es servirle aquí. O sea, servir recogiendo los diezmos, pidiendo los diezmos, cantando algo, tocando algo, barriendo. No solamente se trata de eso. O mucha gente también piensa que el servir nomás es ponerse un traje o subirse o estar en el púlpito y tener cargos importantes y eso es servicio para Dios. Amén. El servicio va más allá que hacer esas cosas. Eso es importante. Es importante, ¿cierto? Porque estamos poniendo en funcionamiento los dones y los talentos que Dios nos ha dado, porque es un cuerpo, amén. Acuérdense que somos un cuerpo y los miembros tienen que ir caminando sincronizadamente al mismo tiempo para que el cuerpo siga avanzando. Porque si un pie no quiere avanzar, amén, el cerebro le está dando la orden, da el paso, pero si el pie no quiere. Hay un dicho por ahí que dice un lema que nosotros le decimos a Dios, Señor, guía mis pasos, pero nosotros no queremos mover los pies. Entonces, ¿cómo Dios va a guiar tus pasos si mis pies están clavados ahí donde estás? ¿Cómo? ¿Cómo puede? Dios no puede obligarte. Él es un caballero. Amén. Él es un caballero. Entonces lo importante de aquí es entender que cada uno fue creado con un propósito. Amén. Que cada uno de nosotros tenemos por lo menos un don. Y es necesario que sea el don que Dios te haya dado. Dios te lo dio y es necesario que lo pongamos a prueba, que lo pongamos en práctica. Amén. Quizás va a decir, es que a mí el don que Dios me dio no me gusta o me da pena. Tienes que ponerlo a práctica. Tienes que ponerlo a práctica, no importa lo que sea, amén. Seguimos, cuando nosotros utilizamos los dones que Dios nos ha dado, eso se transforma en servicio a Dios. Automáticamente, cuando yo utilizo ese don que Dios me dio, sea el don que sea, automáticamente se convierte en un servicio a Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Sea lo que sea, mi hermano. Sea que usted sirva en la iglesia, sea que usted ayude a una persona allá afuera, sea que usted ayude a pasar a una persona que no puede ver a una luz, a ayudar a una anciana que va cargada con algo. Esos son servicios que Dios también ve y que es lo más importante para Él. No solamente es en una iglesia, no solamente es haciendo algo en lo más importante que a veces piensan las personas que es, como por ejemplo alabanza y predicación. La gente piensa que eso es lo máximo y ya, se acabó. O los ministerios más altos, los que son más populares. No,
No, eso no es todo, amén. Eso es parte del gran mandamiento y de lo que nosotros tenemos que hacer, de avanzar y de seguir caminando, amén. Porque la iglesia de Cristo tiene que seguir. Pero mire, el servicio que Dios espera de nosotros va más que nomás subirse aquí arriba, va más que nomás pertenecer al grupo de la alabanza o a, como te dije, a algo grande de un ministerio, va más allá, amén. Es un complemento. Es un complemento porque mire, ¿de qué sirve que nosotros aquí tengamos a prueba los dones y los estemos compartiendo y estemos aparentemente, ¿verdad? Estemos poniéndolos a trabajar y los dones están trabajando, estamos a servicio del Señor, de la iglesia, pero si allá afuera no somos los mismos, entonces, ¿qué propósito tiene eso? Amén. ¿Qué propósito tiene? Nosotros tenemos que ser personas de un solo sentir, amén. Que nosotros seamos los mismos dentro y fuera, amén. Que seamos los mismos dentro de la intimidad. Porque a veces pensamos, y Dios mucho tiempo para atrás el Señor me ministraba sobre eso, y sigue ministrando, que a veces queremos aparentar algo delante de las personas, pero en la intimidad volvemos a lo mismo. Pensamos, bueno, es que nadie me está viendo, es que nadie se va a dar cuenta, pero del que deberíamos tener más cuidado, ese nos ve en todo momento, ese nos ve en todo tiempo, mi hermano. Y para complementar sobre esto, sobre el servicio que nosotros debemos de dar al prójimo, yo creo que vayas a 1 de Pedro 4:14, amén, para poder complementar esto. Ya vimos que el amar a Dios es muy importante y es lo esencial para la vida cristiana de cada uno de nosotros, amén. Pero bajo el gran mandamiento que Dios nos dio, también dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, amén. Primera de Pedro 4:10 dice lo siguiente, si ya lo tienen lo leemos, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrándolos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mire lo que tenemos que hacer con esos dones que Dios le ha dado a usted. Tenemos que ministrarlos a otros, tenemos que ponerlos al servicio de otros. Amén. No nomás al servicio propio, no nomás al beneficio propio que puede tener de ese don, sino tenemos que ponerlo al servicio de otras personas. Amén. Porque de esa manera reflejamos, amén, el servicio al prójimo y ponemos en práctica lo que esta palabra dice. Que tenemos que amar, tenemos que ayudar, tenemos que ayudar a esa gente que lo necesita. No solamente ayudarnos mutuamente como ministerio en la iglesia, sino al que no nos conoce, amén, al que tiene una necesidad fuera de aquí, amén. Nosotros tenemos que tener una actitud de siervo para ir avanzando, y vamos a enfocarnos ahora al servicio que Dios espera de ti. Ya vimos que los dones es un complemento. Si usted tiene dones y no los está utilizando, entonces no los está poniendo al servicio de Dios. Y si usted no está utilizando esos dones, entonces está afectando al cuerpo de Cristo. Gravemente lo afecta. Amén, lo afecta en una manera que no nos damos cuenta, pero sí afecta, amén. Ahora, Dios no por eso no va a seguir. La obra de Dios tiene que seguir, amén, con muchos, con pocos. Tiene que avanzar, amén. Quiero que vayamos a Mateo 20, 27 al 28, amén. Tenemos que nosotros tener una actitud de siervo. Mire, el siervo es, ahorita lo vamos a leer. Vamos a Mateo 20, Mateo 20, del 27 y 28. Vamos a leer 2 capítulos. Gloria a Jesús. ¿Ya lo tenemos? 27 y 28 dice: mire, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, muchos quieren ser los que estén en una posición de autoridad, amén, pero no quieren pasar por este capítulo, por este versículo, amén. Nosotros tenemos que entender
que para que nosotros lleguemos arriba, tenemos que pasar por abajo. Amén. No hay atajos, no hay fórmulas, no hay manera. Si usted agarra esos atajos y hace esas fórmulas y llega arriba de pronto a la nada, tengan cuidado, amén. Porque no está sirviendo al que debe servir, amén. El siervo, mire, es decir, el que está bajo autoridad y al servicio de su Señor, va a ser el primero. Quien está bajo autoridad y al servicio de su Señor, amén, ese será el primero. Ahora, ¿quién quiere ser el primero? ¿Usted quiere ser el primero? Tenemos que estar bajo autoridad y tenemos que servir a nuestro Señor. Amén. Mire, el modelo que nos dejó el Señor en la palabra es Jesús. Amén. Y el 28 lo dice. Lo leemos de nuevo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchas de las personas no entienden que el propósito de nosotros en esta tierra es el servir. Ese es el propósito. No fuimos creados con otro propósito. Amén. Y el mayor ejemplo que vemos en la palabra, el mayor ejemplo que el Señor Jesús nos dejó en su palabra como ejemplo a seguir, es que Él vino a servir. Él no vino a que lo sirvieran. La pregunta es, muchos en día hoy queremos nomás esa parte. Queremos ser servidos. No nos tomamos el tiempo para servir. Amén. Queremos ser servidos y eso es muy lógico. Somos humanos. El ser humano está lleno de esas cosas que no vienen de parte del Señor. Amén. El servicio es para todos sin excepción de nadie. Para todos. Todos tenemos que servir en diferentes áreas. Todos. No hay nadie que diga, yo no puedo servir, yo no sirvo para esto. Mi madre siempre decía un dicho, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. No sé si usted lo ha escuchado. Es uno de esos dichos viejitos, ¿verdad? Mi madre ya tiene 80 años. Y bueno, yo me acuerdo siempre cuando toca el servicio, cuando toca servir al Señor, a la obra, a las personas afuera, al conocido, al desconocido, siempre viene eso a mi mente. Amén. Entonces es muy importante, mis hermanos, que entendamos que el servicio es para todos, es para todos, es sin excepción de ninguna persona. Si nuestra actitud, mire, es de siervo, tendremos que tener un espíritu de servicio. Cuando nuestra actitud no es de siervo, no va a haber ese espíritu de servicio en nosotros. No lo va a haber. ¿Por qué? Porque o sea, no está en nosotros. ¿Por qué? Porque todavía no nos ha caído el 20, como dice, amén, que tenemos que amar a Dios con nuestro corazón. Porque cuando amamos a Dios con nuestro corazón, mire, se dan fácil las cosas. Estamos prestos. Yo quiero llevarte una historia rapidito para ir terminando. En el libro de Génesis 24, vemos a una mujer que tenía un espíritu de servicio tremendo. Amén. Génesis 24, 18. Y aquí vemos la historia de esta mujer, de Rebeca. Génesis 24, 18. Si ya lo tenemos, lo leemos juntos. Dice, ella respondió, bebe, Señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y dice el 19, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acabe de beber.
Y dice, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Aquí vemos la actitud de esta mujer. La actitud de Rebeca fue una actitud de servicio. Amén. Ella estaba dispuesta a servir a los siervos, estaba dispuesta a servir los animales. Dice, dándole lo que ella tenía. Mire la actitud de esta mujer. Y esa es la misma actitud que nosotros tenemos que tener. Cuando la oportunidad se presente para que usted pueda brindar un servicio a alguien, a Dios, a la iglesia, al ministerio, al conocido, al desconocido, a su vecino, a su compañero de trabajo, amén, brindarlo, amén. Ese es un muy importante, amén. Esta mujer, mire, primero se dio prisa, no se le obligó. No se le apuntó con un arma o ¿cuál es la palabra? No se le obligó, ni se le atemorizó a decir, sácanos agua no, amén. Ella vio, se le dijo y ella, claro que sí. Mira, aquí más traigo un cántaro aquí. Y de una vez tomen los que puedan y ahorita corro por más y para que se sacien. Y es más, también los camellos, amén. Es muy importante eso, mire, el siervo, ella dice, ella sirvió a todos los que lo necesitaban. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud en ese momento? ¿Cuál es nuestra actitud cuando se nos presenta una oportunidad para nosotros poder ser de bendición? Amén. ¿Qué actitud nosotros tendríamos si de pronto le tocan la puerta y le dicen, por favor, mire, voy a salir de viaje, ¿será que le puede dar de comer a mi perrito o le puede dar agua, por favor? Sería nuestra actitud, sí, claro, por supuesto, ¿dónde está? ¿Cómo voy? ¿Cómo le hago? Amén. O sería, bueno, y a mí qué me importa, ese no es mi perro, ese no es mi perra. Amén. ¿Sería esa nuestra actitud? ¿Tendríamos esa misma actitud nosotros? Amén. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Mire, la actitud de esta mujer es tremenda y es muy importante. Así tenemos que también nosotros actuar de esta misma manera. Mire, hoy otra historia que les quiero compartir rapidito. Dice, meditando esto, la historia de este hombre en Segunda de Reyes, de Jehú. Amén. Busquémosla rapidito para ir avanzando. Primera de Reyes, está una historia de un hombre que fue puesto por el Señor. Y aquí nos habla la palabra de que trabajar para Dios no es lo mismo que servirle. Trabajar para Dios no es exactamente lo mismo que servirle a Dios. Muchas personas confunden eso. Muchas personas creen que porque están trabajando en la obra, están sirviendo a Dios. Y eso está incorrecto y mal enseñado. Mire, vamos a ir rápidamente a Segunda de Reyes 9. Segunda de Reyes 9, del 1 en adelante. Dice lo siguiente: entonces el profeta Eliseo llamó uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues ahí verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la cabeza de Acab tu señor, para que no vengue la sangre de mis siervos los profetas.
Digo, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab y destruiré de Acab todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Mire, ese era el llamado de Dios a Jehú, amén, que él iba a destruir a todas estas personas que habían inducido al pueblo de Israel a pecar, que lo habían llevado a la corrupción, que lo habían apartado, lo habían alejado de Dios. Y Dios levanta a este hombre para poder ser ese instrumento, para llevar ese servicio a cabo. Pero más adelante vamos a ver lo que pasó con esta persona. Lo que te compartí en un principio: trabajar para Dios no es lo mismo que servirle. A este tipo, a Jehú, se confundió estos papeles. Él no lo tomó como un servicio a Dios. Amén. Cuando nosotros tomamos el trabajo a Dios, lo vemos como un trabajo que vamos a recibir una recompensa, vamos a recibir algo por lo que tú estás haciendo para Dios. Pero cuando tú lo ves como un servicio, tú no esperas recompensa, ni del hombre ni de Dios, porque sabes que lo estás haciendo por amor. Y si Dios quiere, te recompensa, y si Él no quiere, no por eso yo no lo voy a servir. No por eso yo me voy a negar a hacer lo que Él me pida. Porque si nuestra motivación no es el amor a Dios, si nuestra motivación solamente es esperar recibir un beneficio de lo que tú vas a hacer, entonces no es servicio. Amén, no es servicio, es un trabajo que tú estás desempeñando. Y aquí en lo natural vemos que si tú haces un trabajo, tienes que recibir una recompensa, tienes que recibir un pago, porque nadie trabaja de gratis. Al menos no me he encontrado a nadie que trabaje de gratis hasta el día de hoy, amén. Entonces, ahí mismo en el libro de Segunda de Reyes, en el 10, pero en el versículo 30, yo quiero que me guíes ahí con tu lectura. Mire lo que le pasó a este hombre. En el 30 dice: y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien, ejecutado lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú, dice el 31, no cuidó de andar en la ley de Jehová de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Entonces ahí nos damos cuenta, mire, que usted puede hacer muchas cosas para el Señor, y puede hacer lo que el Señor le está diciendo que haga. Y usted cree que está caminando en obediencia, y está caminando y lo está haciendo, pero si nosotros no cuidamos esa ley, pero si nosotros no mantenemos esa relación, amén, ese espíritu de servicio, amén, fundamentado en el gran mandamiento que es amor al Señor, en cualquier momento, mis hermanos, en cualquier instante, en cualquier segundo, el servicio que tú crees que estás haciendo para el Señor se va a convertir en un trabajo que tú estás haciendo para el Señor. Así, ahí es una línea muy delgada, que tú crees que estás sirviendo y estás haciendo y estás haciendo muchas cosas y esto y lo otro, pero al final nos encontramos que no estamos sirviendo a Dios, que no estamos sirviendo, sino que estamos trabajando para Él, esperando que el Señor me recompense por el trabajo. Y el Señor me tiene que recompensar por lo que yo hice, y todo el esfuerzo y todo el tiempo y todo lo que invertí aquí y allá, y sacamos una. Amén. Y mire lo que le pasó a este hombre. Dice que él no cuidó. Dice el 31, no cuidó de andar en la ley de Jehová. Es muy importante que nosotros cuidemos de no salirnos de esa pequeña línea que divide un servicio a Dios a un trabajo a Dios. Amén. Detrás del servicio a Dios tiene que haber un corazón que se goza en servir.
Tiene que haber un corazón que se goza al servir a Dios, amén. Que esté bajo los requisitos que Dios pone. Pero es muy importante tener eso siempre en mente, amén. Muy importante porque tenemos que estar siempre pendientes. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Cuál es mi actitud de servicio a Dios? ¿Mi actitud es por amor a Él o mi actitud es porque voy a recibir un beneficio de Él si yo hago algo por Él? Tenemos que tener muy en cuenta eso. Tenemos que analizar esa parte muy importante. Jehú dice, no cuidó de andar en la ley del Señor, de Jehová, con todo su corazón y se apartó. Se apartó y se fue. Se fue con esta persona, Jeroboam, que hizo que el pueblo de Dios pecara, que hizo que el pueblo de Dios se corrompiera. Entonces Dios no va a ser partícipe, no va a tolerar, no va a premiar, amén, a alguien que de un punto se pase al otro. Amén. No puede, no hay lógica, amén. Mire, tenemos que evitar las excusas cuando Dios nos llama a hacer algo para Él. O cuando Dios te hace el llamado a seguirle. Cuando Dios te hace el llamado a servirle a Él. Tenemos que evitar esas excusas. Y rapidito en Jueces 6, ya conocen la historia de Gedeón, un hombre que fue llamado por Dios y nos sirve como ejemplo para meditar en eso y no poner excusas. Amén. Dios lo usó grandemente, pero el inicio de él fue de esa manera. Él no quería. Vamos rapidito a Jueces, para leerlo. Gloria a Jesús. 6, 14, 16. 6, 14 al 16. ¿Ya lo tenemos? ¿Listo? Lo leemos. Dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Fue un poquito más adelante. Pero aquí vemos la historia de este hombre que cuando Dios le llamó, él puso muchas excusas. Muchas excusas para no hacer la voluntad de Dios, para no hacer caso al llamado de Dios. Entonces, mi consejo a ti es que cuando Dios te hable, te mande a hacer algo, no actúes como Gedeón, no actúes como él, porque si Dios te está llamando, amén, Él promete, dice que Él va a estar contigo. Ahí ciertamente dice, yo estaré contigo. Si Dios te manda a hacer algo, si Dios te ha dado un don, te ha dado un regalo, amén, un talento, es porque Dios va a estar contigo. Lo mismo como estuvo con Gedeón, amén. Lo mismo de esa manera, dice que ciertamente le dijo, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios va a estar contigo y Él te va a dar poder para que tú puedas desarrollar ese don. Le dijo, tú vas a derrotar a los madianitas, dice, como un solo hombre. O sea que nomás bastaba un solo hombre para poder derrotar a esos madianitas. Amén. Vamos a ir al otro punto. Ser un líder es ser un servidor. Esto es muy importante. Hoy en día creemos que ser un líder es solamente tener una posición importante en el ministerio. Y a veces ese cargo a veces nos aparta, nos aleja, amén, cuando no es bien administrado, cuando no entendemos la definición de lo que es ser un líder. Realmente ser un líder es ser un servidor. A todos aquellos que quieran ser llamados líderes o que son líderes, tienen que ser un servidor. Su ejemplo, su vida en sí tiene que ser de servicio. Amén, porque si yo nomás me hago llamar líder, pero yo no sirvo, entonces, ¿qué tipo de líder soy yo? ¿Qué tipo de líder estoy representando? Ahora, tenemos que tener en cuenta eso bien claro. Un líder tiene que ser un servidor. Y vamos a ir a Mateo 20, ya lo leímos, pero lo vamos a leer nuevamente. Mateo 20, y ya vamos terminando.
Mateo 20. Gloria a Jesús. ¿Ya lo tenemos? Mateo 20, 27 y 28. Ya lo habíamos leído, pero lo vamos a leer nuevamente para poder entender que el que es un líder, o aquel que se dice llamar líder, tiene que ser un servidor. Es un requisito que tiene que tener. 27 y 28 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Amén. Si nosotros queremos ser el primero, tenemos que servir. Tenemos que empezar por ahí. Amén. Dice el ejemplo de nuevo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ahí mismo en Lucas 22, regresarte un poquito para atrás, para adelante, Mateo. Lucas 22 dice lo siguiente, para reforzar lo que les estoy diciendo acerca de que un líder tiene que ser un servidor. Lucas 22, 24 al 30. Dice lo siguiente: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos, dice, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él le dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que sienta a la mesa o el que sirve? No el que se sienta a la mesa, mas yo estoy siempre entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, mire, muy importante que todo aquel que quiera ser un líder tiene que ser un servidor. Sus frutos tienen que ser frutos de un servidor. Tiene que ser un siervo, amén, delante de todos, de la congregación y afuera. Frente, dice, al requerimiento de ser el mayor, de ocupar cargos, amén, de tener reconocimientos entre los hombres, Cristo dejó bien claro cuál sería la condición para llegar a ese punto. Y la condición es que tenemos que ser siervos, tenemos que servir, tenemos que entregarnos al servicio de Dios, al servicio de otros, amén. Entonces la pregunta de nuevo es: ¿tú quieres ser el primero? Yo quiero ser el primero. Si yo anhelo ser el primero, si yo deseo ser el primero, ya sabemos cuál es la clave para llegar ahí. La clave es servir. La clave es servir. La clave es ser un siervo, amén. Todo el ejemplo de Cristo, amén, lo dejó ahí. Él se humilló, lavó los pies, amén, de los discípulos, murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces Él se entregó, Él se dio su vida, amén, por ti y por mí. Entonces el mayor ejemplo que nos da la palabra, que nos regala el Señor, es Él. Es que lo tomemos de ejemplo a Él. Amén. Él siendo el rey, y ustedes lo saben, y van a decir: bueno, es que ya no lo sabemos, pero es necesario que lo entendamos, es necesario que lo pongamos en práctica. Porque se nos puede decir muchas veces, se nos puede predicar de esto siempre, pero si nosotros no entendemos, si nosotros no nos ponemos en la posición de Cristo, si nosotros tantito no nos queremos meter un poquito en sus zapatos, en lo que Él vivió, entonces no podríamos llegar ahí, no podríamos hacer nada, no podríamos entender lo que esto significa, amén. Entonces la pregunta es: ¿estamos dispuestos a entregar algo por servir a Cristo?